Esta es la primera vez en mi vida que entro a un evento así, amigos. ¡Arriba Uruguay! ¡Arriba Uruguay! ¡Eso! ¡Soy celeste! No sé qué, pero hay que celebrar. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy tenemos un video sumamente interesante porque no solo por primera vez vamos a ir dentro de un estadio a vivir un partido de la Copa del Mundo 2026, sino que por primera vez en mi vida voy a vivir esta experiencia. Yo nunca he ido a un partido, nunca he ido a un estadio con 65,000 personas viviendo y gritando el fútbol. Imagínense la emoción que debe haber ahí porque hoy juega uno de los mayores exponentes del fútbol mundial. Hoy juega Uruguay contra Arabia Saudita, pero no podemos ir así, tan corriente. Hay que sacarnos esto. ¡Fuera! Necesitamos uniforme uruguayo. Uy, 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 uy. Ojo, porque yo no sé si esto es una teoría que se inventó alguien o si de verdad esto está inspirado en Black Panther. Aquí les voy a poner a Black Panther y aquí el uniforme. Vean cómo sale esto, como que si fueran los colmillos de Black Panther. Vean, este es el diseño, me parece que se llama uniforme de visita, pero lo mejor es el jugador que tenemos en la espalda. Si Uruguay hoy necesita ayuda en la cancha, vean cómo está, vean, ojo las series, ojo. Y eso no lo vieron venir, ¿verdad? Amigos, hoy vamos a ir a apoyar a la selección uruguaya, un país de 3,5 millones de habitantes. Hermoso. Un beso hermoso a todos los suscriptores allá de Uruguay, que cuando fui me invitaron al dulce de leche, al asado delicioso. Este país, curiosamente, a pesar de ser tan pequeñito, es uno de los mayores exponentes del fútbol. Ha estado como en 14 copas del mundo. Ha ganado 2 veces la Copa del Mundo de la FIFA. Pero si ustedes notan, el uniforme tiene 4 estrellas. Cada estrella significa cuando ganan una Copa Mundial. Y si ustedes se preguntan por qué Uruguay tiene 4, es porque incluso antes de que se inventara la Copa de la FIFA, Uruguay ya había ganado 2 veces las Olimpiadas, que era el mayor campeonato de fútbol de ese entonces. Entonces la FIFA les contó esos 2 campeonatos como Copas del Mundo. Por eso es que Uruguay tiene 4 estrellas. Estamos listos para ir a ver el fútbol hoy, para ver cómo funciona un estadio, si hay caos, cómo funciona el parqueo, qué tan cara es la comida, cómo es toda la experiencia. Acompáñenme. Increíblemente todo está colapsado, diferente a lo que uno se imaginaría aquí en Estados Unidos, que normalmente tienen muy buen orden. Resulta que el estadio es un poco antiguo, es un estadio como de los años 80, es el Hard Rock Stadium. Entonces se construyó en las afueras de Miami. Llegar hasta aquí nos ha tomado 1:30 desde el centro. Es un trayecto sumamente corto y todo está colapsado. Incluso aquí ya cerca del estadio, hasta las aceras para las bicicletas están cerradas. La gente se está bajando de los carros y solo dejan al chofer. Hay demasiada seguridad, se ven policías encubiertos, se ven carros negros con sirenas por todo el perímetro. Según lo que leí, el parqueo oficial de FIFA vale $125 y alrededor he visto que hay precios de parqueos de $40, de $60, y una vez que uno parquea tiene que agarrar un bicho de estos que es el que lo lleva a la entrada del estadio. Yo creí que venir con 2 horas de anticipación era suficiente, pero eso me pasa por nunca haber venido a un evento tan masivo. A pesar de la cantidad de buses, vean toda la fila que hay. Y tras de eso estaba hasta prohibido caminar alrededor del estadio. Entonces esta es la única opción para acercarse. Hello friends, where are you from? Good. Where are you from? We are from Saudi Arabia. Saudi Arabia. Yeah. What are your predictions for today's match? Listen. I have a story. The story: when we beat Uruguay, they gotta be champions. We did this in Argentina. We beat them, and they are champions. So we ask Uruguay to let us to beat them. So they gotta be champions. Okay. Yes. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you guys. 40 minutos duramos más o menos haciendo esta fila para subirnos al bus. Hello. Corre, Forrest. Corre. Estamos llegando al estadio. Hay un teleférico ahí. Como ¿por qué un teleférico en el estadio? Tengo una teoría de por qué todo lo hicieron así
tan cerrado, de que solo se entra en buses y todo esto. Y es que estuve leyendo que la última prueba que tuvo este estadio así de un evento masivo fue la final de la Copa América, y que todo se salió completamente de control, que en determinado momento los aficionados se empezaron a meter sin entradas, que se saltaron las vallas, tuvo que venir la policía, arrestaron a un montón de gente. Entonces puede ser que por eso está tan controlado el perímetro, porque no podían permitir que algo así pasara en este evento de FIFA. Dentro del estadio hay como fuerzas especiales, seguridad con gafas, con armamento increíble. Oigan esto. Esta es la emoción que yo buscaba. La gente enloquecida, gritando. ¡Gol! Acaban de hacer un gol. Uy, bien, ventas de comida y de todo. Esta es la primera vez en mi vida que entro a un evento así, amigos. No les puedo mostrar demasiado porque me censuran, pero es una locura. Uy, vean cómo vibra esto cada vez que pasa una jugada. Y es que resulta que el gol fue de Arabia. No puede ser, amigos. Va perdiendo Uruguay. 1-0 acaba de anotar Arabia. Uy, verlo desde aquí es otra cosa. Uruguay en el área. ¿Qué es esta experiencia y por qué nunca la había vivido en mi vida? ¿De dónde es usted, mi hermano? De Bogotá. Y vamos con Uruguay. Bien, bien. Vean la barria de Arabia. Vean todos los árabes con el turbante, vestidos de blanco. ¡Qué interesante, qué contraste! Amigos, aquí todo es nuevo para mí. Yo no sé si ustedes sabían, pero esa es la cámara que anda grabando el juego. Está colgando de unos cables ahí arriba. En la tele se ve como súper pequeña la cancha, pero aquí en vivo se ve gigante. O sea, se ven un poquillo jugadores y demasiado espacio libre en la cancha. En el medio tiempo siempre se van anuncios y sale todo. Y no se ve esto. Están poniéndole agua a la cancha. ¿Alguien sabe por qué? Les voy a ser sincero. Yo creí que esta entrada iba a estar mucho peor. Que iba a ser como subido allá arriba en el techo. Esta era la entrada más barata que había para este partido. Era un partido que no tenía demasiada demanda. Entonces el precio lo encontré bien. Para que ustedes se hagan una idea, voy a meter mucho la mano para no tener tanto problema por mostrar el estadio, por cualquier cosa. Las categorías están como categoría 1, categoría 2 y la 3, que es aquí arriba. Los palcos y los VIPs yo me imagino que son todos estos que están en el medio. Vamos a chismear un poco. Sí, efectivamente esos tienen que ser los palcos con su barra y toda la cuestión. Entonces entre más abajo más caro y entre más arriba más barato. Esta entrada en la categoría 3, que en teoría es la más mala, la verdad está súper bien. Yo veo perfectamente el partido desde aquí y se ve relativamente cerca. Yo puedo ver bien las jugadas. Yo creí que no iba a alcanzar a verlo y me costó $330 debido a que el sistema nuevo de la FIFA es dinámico. En un video anterior les explicaba que el nuevo sistema es dinámico. Si mucha gente quiere ver un partido, el precio se va por las nubes. Si no hay demasiada demanda, el precio baja, y por eso conseguí las entradas en ese precio. En este momento Uruguay va perdiendo 1-0 contra Arabia y esta es mi predicción para el final de este partido. 1-1 va a empatar Uruguay. Hello, where are you from? I'm from Saudi Arabia. What are your predictions for today's match? 2-1 for Saudi. 2-1 for gonna win. 2-1. KSA! 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 KSA. We're gonna win today. Easy. I promise. Okay. You see, Salma Dosi or Alhamdan. Okay. I got you. Good luck. Fácil lo tienen. Quiero ver qué pasa cuando dan el pitado inicial en un estadio. ¡Vamos, Uruguay! Oigan. Uruguay en el área, amigos. Uruguay en el área. ¡Uy, un globito! Es increíble lo bien que se ve desde el techo. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Uruguay va perdiendo y no sé cómo. Aunque usted no lo sabía, eso es un buen dato. Tenemos el futbolista, eso es bueno. Datos del FIFA. Arabia Saudita le ganó a Argentina en el primer partido en el mundial que ellos ganaron. Ajá, como que le echó una bendición. Así que esto tal vez no sea malo para Uruguay, puede que sea bueno. Arranca el 14 por la derecha. Se va acercando al área pequeña, se devuelve, la pasa al 6. Ay, aquí puedo ver los números, aquí lo puedo narrar bien. Uruguay.
Uruguay, 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 Uruguay. Esa es la presión, esa es la presión. Yo soy de imagínate. Perañol, Marañón. Aquí, Araya y yo, pura gente de Peñarol. Se viene saque de esquina para Uruguay. La puso en el centro. Yo también hice mi tarea, yo también leí mis datos del fútbol. Si ustedes, al igual que yo, no saben mucho de fútbol, se podrán imaginar que Arabia es un equipo muy malo. Esa barra árabe, la que da miedo. Tienen tambores y hacen un coro, todos cantan lo mismo, banderas. Están metiendo una presión increíble y aquí les va en parte por qué. En los últimos años, Arabia ha invertido millones de todo lo que generan en petróleo, han destinado una gran parte a clubes de fútbol, a mejorar el deporte. De hecho, Arabia va a ser sede de la Copa Mundial de Fútbol, como dentro de 8 años, me parece. El mejor jugador del mundo juega en Arabia. Arabia fichó a personas como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar, y están elevando el nivel de la Liga Árabe. Me imagino que en parte por eso ahora hay más fanáticos del fútbol. El equipo tiene que haber subido el nivel naturalmente. No, y se nota en los aficionados. Realmente los uruguayos viven del fútbol. Y los únicos que la mayoría de gente que se escucha son los árabes. Sí, no hay una barra con tambores uruguayos o algo así. Sí, cabe mencionar que los asientos son estrechos. Si alguien ocupa salir al baño o a comprar algo, No, y ve aquí. Da miedo la verdad aquí porque después de aquí lo que hay es el vacío. Entonces hay que hacerse bien así. No, yo no va a pasar, me da miedo de verdad. a este estadio le caben casi 70,000 personas y el espacio es reducido. Si alguien mide 2 metros, está complicado. Damas y caballeros, el partido está muy bonito, hermoso y todo, La parte favorita mía del video. pero a lo que yo vine fue a esto. Aproximadamente $100 en comida de estadio tenemos por aquí. Hot dog, bueno, pero esto está como yo antes de la quincena. No, Pobre, ah. tiene más sabor a Araya haciendo un TikTok que ese hot. $13 vale este bicho. Este pretzel que parece que se quemó un poquito. Se ve, sí, tiene una figura curiosa. Sí, el pretzel, $13. Y ¡Uy! ¡Palo! ¡Palo! La vi en cámara lenta donde pegó en el palo Uruguay. Minuto 60. Tengo mucha curiosidad ¿por qué está tan quemado? Yo no sé si a ustedes les gusta oler la comida. A mí me encanta oler la comida. Huele dulcillo. ¿Cómo se siente la presión? Bienvenidos al fútbol. Qué lindo esto. Ya me dieron ganas de ir. Díganme si les gustaría que entre a ver otros partidos. Está demasiado linda esta experiencia. Qué linda esta parte del fútbol. Comenten si creen que Araya me debería llevar a la final del mundo en primera fila. Vamos a probar las palomitas, ahora sí. $13 las palomitas que se ven bien como de cine, la verdad. Sí. Vamos a ver de una vez. Palomitas de mantequilla, de paquetillo, solo que aquí valen el quíntuple. Hay una falta, no se quiere levantar y la gente está que entra a la cancha a sacarlo. No, está pesado también. Seguimos por aquí. Tenemos, esto es lo que se ve más delicioso. No se ve bueno. Vean cómo se ve esta pizzita. $15. Un pedazo de pizza. 7,500 colones. Aquí está permitido tomar en el estadio. Dato curioso. Esta bebida natural, cerveza, es natural. $15. $15 esta bebida. De 16 onzas. Hasta que me entra miedo a mí cuando empiezan a gritar así. Pero es del mundial. Es del mundial. Es el patrocinador oficial. De hecho, no pueden vender otra. Una coquita, $8. ¡Ey! Araya, vea. Viene con una postal del mundial. Viene con postal. Cosas de las que yo nunca me hubiera dado cuenta. ¡De México! Me salió una postal de México. Está destinado a volver a ir a México al mundial, yo creo. ¿Será que hay que ir a Monterrey? Cierro. Hoy México va a adornar la camiseta de Uruguay. Oh, ¡Ay, papá! que no se diga que no. Ahí está. Después, si le entra sed, una agüita vale $6. Entonces mejor que no le dé sed. Y por último, unos doritos con queso, Oh, $13. Unos nachos. Unos nachos. Este sí es el mero nacho mundialista. Doritos, vea qué buena imagen esta. Bueno, está bueno. El quesito está bueno, tiene chilito y todo. ¿El cámara? ¿Quiere? ¡Ay, qué rico! Que no digan que no lo alimentamos. Que no diga. Vamos a probar el pretzel que está un poquitito quemadito, poquitito. Esto va con quesito. Aquí. ¡Ay! A probarlo pelado.
Tiene un sabor como a una miel curioso, es diferente a un pan dulce normal. Y con el queso picante le da como un sabor diferente. Queso picante, pretzel dulces. Vamos a probar el hot dog de estadio por primera vez en la vida. Todo con queso porque no nos dieron salsa de tomate. Todo con queso para que sepa algo. Este queso ha sido el protagonista en todos los platillos. Con ustedes el cachorro tibio. No es perro caliente. Cachorro tibio. Wow. No creí que algo tan simple supiera bien. Está llenador. Está para llenarse rico. No es puro pan. Está bien. Y ahora, El estelar. Hasta los tambores empezaron a sonar para este momento. el que parece ser el ganador de la tarde. La pizza con cangrejo. Tiene un saborcito dulce. Como pan pizza. ¿Sabes qué es el pan pizza? Como si el pan tuviera también un poco de mantequilla. Este se siente llenador, voluptuoso. Una porción voluminosa. Recomendación mía de las comidas si quieren este. Creo que con este se llena full. consiguió esa empanada? La empanada mundial. Gente, denle por favor en los comentarios cuánto creen que cuesta. No, ni yo me iba. Esto debe costar $25. Cerca. 30. Cerca. 35. Cerca. 40. 40 dólares una empanada mundialista. La empanada mundial. Pero eso sí, va. Casi 2/4 de empanada. Vamos a ver qué tal. De aquí comen 2 o 3. 3. Fútbol, empanada, fútbol. Hasta que me alegré. Me siento como en el pueblo. No, gente, esto sí vale la pena. Uruguay. ¡Ay, salsita con ajo y todo! La empanada mayamense. La empanada mundialista. ¡Wow! La salsa está espectacular. Tiene un pollito mechado. Como, no. Pollito mechado, jugoso, rico. Y la masa está tostadita. Sí. Oigan. La salsa especial. No sé si será una mayonesa o qué será. Buenísima. Es una salsa de ajo. Parece venezolana. Empanada mundialista aquí en el estadio. Que se sienta que estamos en Miami. Se siente. Minuto 96. Prácticamente la última jugada del partido. Uruguay está presionando, está en el área de Arabia. La centró. Vamos Uruguay, vamos. Tiro de esquina. Péguela. Se acabó el partido, señores. Bien, Uruguay, bien. Así se ve el estadio después del partido. Está lleno de muchísimas ventas de comida, de refrescos. Aquí están los baños. Muy mala idea ir al baño después del partido. La salida es para allá, que de hecho el atardecer está cayendo espectacular. Hay ventas de muchas cosas. Por aquí hay heladitos, aquí hay más refrescos. Buen estilo el de mi viejo, buen estilo. Eso. Amigo, ¿usted de dónde es? De Uruguay. De Uruguay. ¿Qué le pareció este empate contra Arabia? Y que podríamos haber ganado. En segundo tiempo lo merecimos. Ahora jugamos mal el primer tiempo y ligaron ese gol. Pero Uruguay siempre se sobrepone y mete huevo. Y ahí empatamos. Va para octavos Uruguay. Vale. 100%. Gracias. Friend, where are you from? From Saudi Arabia. What do you think of the game? A good game, but Saudi Arabia, inshallah, next game we win بإذن الله. شكرا. Okay, shukran. Do you speak Spanish? Mi esposa. Tu esposa. What do you think? Eso. What do you think about the game today? Uruguay's gonna win the group. It's okay. We're gonna be Okay. okay. We're gonna be We're okay. Where are you from?
from Costa Rica. Arriba Uruguay. ¡Arriba Uruguay! Eso. ¡Soy celeste! Qué buen estilo el de mi viejo. ¿Todo bien? Sí, Sí. todo ¿Puede salir bien. esta bandera en su canal o no? Ah, ¿Puede salir esta bandera en su canal? claro o no? que sí, mi hermano. ¿Qué opina del partido de hoy de Uruguay? El partido estuvo duro. Yo soy muy fanático, lo viví con mucha calentura al final. Empatamos. ¿Me ayudas? Pero mi hermano anda aquí. Mira cómo estamos. El cuarto mundial ya. Igual vos tenés más países que yo, me quedo tranquilo con eso. Uy, mi hermano. El cuarto ahí con los amigos, Diego, Claudio, Rodrigo, que no sé dónde están, se me fueron allá. ¿Y este que es su cuarto Este es mundial? mi cuarto mundial. ¿Realmente le ha parecido este más caro a los anteriores? Lo que fue más caro acá fueron las entradas, que están el triple. Sí. Pero después, planificación con tiempo, si podés viajar con amigos, en este caso vine con Diego, Rodrigo, Claudio, que nos conocimos en Qatar. Ok. Este es el cuarto mundial y con tiempo sale siempre lo mismo, entre 4.000 y 5.000 dólares, para ver los primeros 3 partidos de la serie. Ok. Pero sale eso, los pasajes los compramos en diciembre. ¿Y usted qué dice? Uruguay va para octavos. Octavos, cuartos, semi, ojalá lleguemos a la final. Ojalá que podamos mismo. llegar. Arriba Uruguay. Vamos arriba, vamos Uruguay. Eso, Gracias. pura vida, mi hermano. Pura vida. Hello, my friend. Where are you from? Saudi Arabia. What do you think of the game? Inshallah, we win next time, inshallah. Next time, next match we will win. Do you think Saudi Arabia will win the group? Yeah, inshallah. Yeah, I hope it goes very well Thank for you, thank Okay. you so much. See you. What do you think of the game? I think it's a fair game. It's a good start, but we will see Spain. Maybe we're gonna kick them out. Ooh, that's a good match. Yeah, it's confidence. It's all about confidence. Do you think Saudi Arabia will win the group? I hope so. I hope so. If not the first, maybe the second. I hope Okay. so. I wish the best for you. Where are you from? From Costa Rica. Costa Rica. Do you play? No. Oh, maybe next FIFA. Yeah, I Alright, hope. I hope. Okay, see you. ¿Le ha parecido que este mundial está muy caro o no? Sí, sí es caro. Por suerte tuve la gran fortuna de encontrar una entrada en la puerta, creo yo, a un precio muy accesible. ¿Cuánto le costó? $300. 300 De en va- la puerta. En la puerta. Acá está el mister que me lo vendió a 300. Hola. Me dice amigo de... Ahí está, un mundialista de toda la vida. De toda 5 la- mundiales. 5 mundiales. Rusia, Brasil, Qatar, de toda parte. Qué bueno, mi hermano. Colombiano. Colombiano. sí. Peruano, nos juntamos, nos encontramos y nos metimos. Y vamos ¿Se a jugar. conocieron aquí? Aquí, Sí, lo encontré en la puerta, claro, tenía así. la entrada que le sobraba y me la vendió y entramos y disfrutamos juntos. Oiga, qué loco. Y mi nos hermano. vamos con buenos recuerdos. Peruano y colombiano viendo un partido, apoyando a Uruguay obviamente, no una En selección. Estados Unidos. En Estados Unidos. Ahí está. Son cosas que para el Solo mundo. pasa aquí. Sí, sí, en el Y ahorita mundial. llega Colombia a jugar aquí también. Uy, 10 ahorita días. llega Colombia, sí. Ah, esa es la otra. Eso va a estar bueno. Te veo más delgado que en los videos. Tuve diarrea 15 días y perdí como 50 kilos. No, sí, yo te sigo ya como 2-3 años más, sí. Sí, Bueno, muy buenos tus videos. muchas gracias. Dale, un Bueno, gusto. los felicito. Gusto Pura conocerlos, vida. que estén muy bien. Ok, mi Nos hermano. vemos, papá. Muchos éxitos. Ya estoy viejo, me toca aprovechar. Sí, hay que vivirlo. Eso es todo. Pura Gusto vida. conocerlos. Ok, que muy bien. Gracias. Dale. Ojo la celebración que se tienen aquí los saudíes. Español. No more español. Where is Lamin? Where is Lamin? No, español from Costa Rica. Costa Latin America. We're looking for Lamin Yamal. Where is? I don't know where it is. The second half is very tough. Okay. The first half it's good, and I hope we win next game. Okay. Yeah. Do you think Saudi Arabia will win the group? With the group, I think we go next level. Very good, friend. I hope. I hope so. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. ¿Cómo estás? Eso. Vamos a ver qué es lo que están haciendo porque no lo entiendo bien. Me está diciendo que me conoce de algún lado. Me gusta esta actitud, amigos, de celebración. Sí, debemos celebrar, ¿no? Sí. Claro. No sé qué, pero hay que celebrar. ¡Dale que sí! Las celebraciones tienen que ser muy buenas porque normalmente hay coreografías y todo para las canciones. Entonces tienen que celebrar bien. ¡Mashallah! ¡Mashallah! ¡Mashallah!
Yo creo que mi tío no es árabe. Estas son las celebraciones buenas, amigos. Friend, where are you from? Little English, Saudi Arabia. You look like the prince of Saudi Arabia. Yes, this is lot Saudi Arabia. Very nice look. Thank you, bro. What did you think of the game? Little the game today. Do you think Saudi Arabia will win the group? Come, this is my friend. Come. Like, Yeah, maybe second. Good. But you're gonna pass. Yeah. Okay. 0-0 with Spain. Another match. Winner. Okay. thank you, bro. Thank you very much. you. El atuendo de los árabes es tan llamativo en esta parte del mundo que la gente les pide fotos. Debe de ser curioso, divertido para ellos, me imagino, que por la forma de vestir de todos los días, la gente les pida fotos. Ahora la pregunta realmente importante. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena venir a un partido del Mundial, vivir esta experiencia? Sí vale la pena. Vamos a desglosar más o menos los números. En este partido en específico, que es en el que las entradas estaban muy baratas, costó $330 la entrada, unos $40 en comida, $100 de Uber o de parqueo, dependiendo de lo que usted venga, más otros gastos que puede tener como la camiseta y cosillas así en el estadio. Eso solo la experiencia, sin contar que tiene que volar a donde sea el mundial, hospedarse, la alimentación, etc. Entonces, tomando en cuenta solo ese costo de la experiencia, para mí valió la pena, al ser algo completamente nuevo, vivir en vivo algo que solo había visto por la tele, algo que solo había escuchado. Pero creo yo que a uno tiene que gustarle el fútbol, y aún aunque no le guste, esta experiencia está tuani. Sentir Naciones Unidas en un solo juego me pareció algo muy tuani. Pero de ahí a pagar $8,000 por sentarse en el techo, no sé si alguien ha vivido la final de la Copa Mundial. Dígame ahí si vale la pena, que ya estoy dudando yo si ir a ver esa cuestión. Pero yo quiero saber la opinión de ustedes. Coméntenme aquí abajo qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, si creen que vale la pena o no. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó, y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy vio un partido por primera vez en la vida en un estadio.